¿Conocen la profunda carga simbólica de los tres Reyes Magos? Aquellos que colmaron de regalos a Jesús cuando era un bebé. De ahí que cada año, durante la madrugada del 6 de enero, traigan a los niños que han sido buenos sus obsequios. Reyes Magos que durante la víspera atraviesan las ciudades en hermosas cabalgatas repletas de caramelo, fantasía, brillo y color. Y como magos que son, hacen brotar la ilusión en pequeños y grandes. Hola, bienvenidos a Mundo Simbólico, un espacio dedicado a explicar el significado de los símbolos ancestrales en las variadas tradiciones, imágenes utilizadas a lo largo de la historia por los diferentes cultos mistéricos y sociedades secretas o llamadas discretas para instruir a los iniciados, a los adeptos, lo que en sí constituye el denominado conocimiento esotérico, aquel divulgado solo unos pocos, en contraposición al exotérico que era el difundido a todos. Mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Si en el vídeo anterior hablé del simbolismo de la cueva, te dejo por aquí el enlace por si lo quieres consultar. Hoy nos adentraremos en el significado simbólico de los tres Reyes Magos, valor alegórico al que hice mención en mi libro La Hermandad de Doña Blanca. Los magos de Oriente aparecen en el Nuevo Testamento dentro del Evangelio de Mateo, quien narra que fueron guiados por una misteriosa estrella hasta Jerusalén y allí preguntaron a Herodes por el rey de los judíos que acababa de nacer. El monarca perplejo consultó a los sumos sacerdotes y a los escribas sobre lo que decían las sagradas escrituras al respecto, quienes dedujeron que según la profecía, el Mesías, el descendiente de la casa de David, nacería en su ciudad natal, Belén, el ungido que estaba destinado a dirigir los pasos del pueblo de Israel, por lo que Herodes, temeroso de que alguien le hiciera sombra, taimadamente instó a los magos de Oriente a buscar en Belén al niño, para que después lo avisaran de su paradero, de forma que él, según les dijo, también pudiera rendirle culto. Tras escuchar a Herodes, los tres sabios partieron, y la estrella que los había precedido en todo momento los condujo hasta el lugar exacto en el que estaba Jesús. Postradas a sus pies le hicieron entrega de tres regalos: oro, incienso y mirra. Luego en sueño fueron advertidos de que no volvieran donde Herodes, así que retornaron a su tierra por otro camino. Porque las intenciones de Herodes nada tenían que ver con sus palabras, su único propósito era acabar con un posible rival, lo que desencadenó la matanza de los inocentes, la de los niños menores de 2 años alumbrados en Belén y sus alrededores. Por tanto, cumplió igualmente con otra profecía, la del profeta Jeremías, que predecía lágrimas y gemidos, llantos por los hijos que ya no existen. Mas antes José había recibido la advertencia del ángel del Señor cuando dormía para combinarlo huir a Egipto con María y Jesús, donde debía permanecer mientras no recibiera un nuevo aviso, y allí estuvo hasta el fallecimiento de Herodes. Por consiguiente, se materializó otro designio de Dios, revelado nuevamente por medio de una profecía que vaticinaba: desde Egipto llamé a mi hijo. Como podemos observar en el relato de Mateo, la venida al mundo de Cristo había sido adelantada por el Antiguo Testamento. No solo el lugar de su nacimiento, Belén, sino también la estrella que marcaría el camino, prodigio del firmamento que señalaba la trascendencia del recién nacido. Hay que tener en cuenta que era habitual en la época hablar de manifestaciones en el cielo fuera de lo común, para anunciar el natalicio de grandes personalidades, similar a lo que ocurría con los monarcas. A esto se unen los dones que le entregaron los magos venidos de Oriente, a modo de los obsequiados a Israel. El oro, que para el filósofo francés René Guénon le confiere la potestad a Cristo de rey. Entre tanto, el incienso lo presenta como sacerdote. Y por último, la mirra le otorga la condición de maestro espiritual. Pues hay que recordar que para la República Cristiana, formulada por el agustinismo político medieval, Cristo era sacerdote y rey, quien delegaba a los monarcas su facultad de gobernar, el poder temporal a través de sus intermediarios en la tierra, la Gran Iglesia, soberanos encargados de preservar la unidad del grupo y de garantizar el acatamiento de los rectos principios cristianos. En consecuencia, la Iglesia y el Estado permanecían unidos. Conforme a este razonamiento, Pío XI instauró en 1925 la fiesta de Cristo Rey.
Será después del Concilio Vaticano II cuando ya se reconozca que el reino de Cristo no es de este mundo, sino que concierne al ámbito espiritual, al aceptarse la separación entre Iglesia y Estado, de manera que la celebración pasa a llamarse Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cambio efectuado por Pablo VI en 1969. De manera análoga, un dato esencial de la descripción de los Reyes Magos es la alusión a Egipto, dado que para la cultura antigua constituía una de las mayores fuentes de conocimiento, nación que adquiere un papel relevante en la Biblia, a la que se menciona alrededor de 700 veces, de donde procedían los únicos sabios para Pitágoras, los magos del Estado egipcio, el resto meros aspirantes a conseguir la sabiduría, es decir, filósofos, tierras del Nilo que tanto él como Platón visitaron para poder aprender su saber, sapiencia que transmitieron posteriormente Pitágoras a los pitagóricos y Platón en sus cursos acerca del bien. Término mago utilizado en la vertiente de científico y sacerdote, ya que la religión lo abarcaba todo, aquellos que ejercían el poder en nombre del faraón, el sumo sacerdote. Entre las cualidades de los magos egipcios se encontraba la oniromancia, a saber, la interpretación de los sueños, sueño que los magos de la narración bíblica tienen que descifrar para no caer en la trampa de Herodes. Asimismo, eran reputados astrónomos y astrólogos, disciplinas que para ellos conformaban una sola, contemplación del firmamento que les permitía adivinar lo que iba a suceder. Sabios entre los que se incluye igualmente a la cultura persa, pues no hay que olvidar que el cristianismo es una deriva del judaísmo mezclado con tintes del zoroastrismo, religión de la que obtuvieron la idea del más allá, de la existencia del cielo y el infierno, así como del juicio final en el que se impondrían premios y castigos, porque el judaísmo primigenio no concebía vida alguna tras el fallecimiento, en sintonía con los planteamientos del faraón Akenatón, culto que para Freud era su simiente, tal como argumenté con detalle en mi libro La corrupción inarmónica. Cabe rememorar igualmente que los magos persas defendían que el gran patriarca Abraham para las tres religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam, era en realidad Zoroastro, pero antes de abandonar su ciudad natal, Ur, en Caldea, razón por la que Persia es estimada por un sector de los estudiosos como territorio de origen de los Reyes Magos. Y es que la religión judía sufre una enorme transformación durante el periodo considerado como el del exilio a Babilonia, cuando Nabucodonosor destruye el templo y obliga a la deportación de las élites israelitas, territorio babilonio que cayó con posterioridad bajo el dominio del imperio persa liderado por Ciro el Grande, monarca que permitió a los judíos retornar a su tierra y reconstruir la casa del Señor. Episodio histórico reflejado asimismo en el grado 15 masónico del rito escocés antiguo y aceptado, nivel que ensalza la perseverancia de los judíos y su firmeza frente a las adversidades, lo que los hace salir adelante, conscientes de que para no volver a caer en la esclavitud de los vicios, han de insistir en preservar el recto camino. En el zoroastrismo, religión en la que Zoroastro es el profeta, se esperaba igualmente la llegada de un Mesías, un Salvador que sería alumbrado por una virgen y desencadenaría la resurrección final. Por eso, al contemplar la estrella, los magos de Oriente no dudaron a la hora de partir en su búsqueda. En suma, para las corrientes místicas que arraigaron en Europa, la genuina sapiencia derivaba de Oriente. En concordancia con esta creencia, Joaquín de Fiore estuvo en Oriente. El abad calabrés, autor de la división de la historia de la humanidad en tres etapas, donde la primera correspondía al Antiguo Testamento, la segunda al Nuevo y la última etapa todavía no se había producido, calificada como la del Espíritu Santo, en la que los secretos serían desvelado y el ser humano alcanzaría la plena libertad. Joaquinismo que influyó en el iluminismo Rosacruz, así que Christian Rosenkreuz, el hipotético fundador de los Rosacruces, narra la leyenda que también se trasladó a Oriente para adquirir su saber.
Los Reyes Magos en sí muestran el hecho de que unos gentiles, o sea, paganos, reconocieron al Hijo de Dios, quienes a pesar de su gran conocimiento exclusivamente consiguieron descifrar sus presagios con la ayuda de la Biblia, luego de ser consultada por los sumos sacerdotes y los escribas. A esto se añade con posterioridad, ya que en el Nuevo Testamento no la aclara que eran tres y reyes, un anciano y blanco, Melchor, encarnación de la vieja Europa, Gaspar, el de mediana edad, representaba a Asia, y el joven Baltasar personificaba a África, en concordancia con el Salmo bíblico en el que Salomón pronostica que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos. En definitiva, todo el mundo conocido hasta ese momento se rendía a sus pies. Con ello se constata la universalidad del cristianismo, la proclama de una nueva etapa regida por el amor, en la que Dios se hace hombre para mostrarnos el camino de la eterna felicidad. Una religión a la que el mundo entero acogía, cada uno de sus habitantes, tuviesen la edad que tuviesen, puesto que tres eran asimismo los hijos de Noé, que poblaron la tierra al quedar devastada por el diluvio universal, Sem, Cam y Jafet. Conclusivamente, la llegada al mundo del Mesías nada más que fue anunciada por Dios a los magos de Oriente, es decir, sabios, además de los pastores que significaban a los más pobres o desfavorecidos, avisados por el ángel. Sin embargo, los que vivían en la opulencia fueron obviados del destacado acontecimiento. Muchísimas gracias por acercarte al apasionante mundo de los símbolos. Si hemos hablado del significado simbólico de los tres Reyes Magos, en el próximo vídeo conoceremos el origen y simbolismo de las alegres fiestas de los carnavales, por lo que no olvides suscribirte a mi canal y, muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y compártelo. Además, si después de leer mis libros quieres ampliar conceptos sobre aspectos simbólicos que menciono en los mismos, o tienes interés por un símbolo concreto, déjame tu comentario y en otro vídeo lo trataremos. Por cierto, recuerda que puedes adquirir mis libros en Amazon desde cualquier país. Te dejo los enlaces abajo en la descripción.